la clase anterior habíamos hecho cambio de base, donde si tenemos nosotros un espacio L, podemos definir una base. Pero la base no es única, podemos definir otra base. Como cada uno de los vectores de la base es un vector del espacio, puede ser expresado como combinación lineal de los vectores de la otra base. Entonces nosotros tenemos aquí este sistema de ecuaciones que nos representa la forma en que estamos expresando los vectores de la base nueva en términos de los vectores de la base original. Esto que tenemos aquí es la notación abreviada que habíamos hecho. Aquí es importante decir lo siguiente, acá falta algo para que la notación esté completa, de que este I' está yendo desde 1 hasta n, es decir, toma n valores, o digamos desde 1' hasta n'. Y aquí hay que decir, con respecto al I, no hacemos la misma mención, porque el I, en este caso particular, está asociado al espacio, y más bien, para poder tener claridad, vamos a poner L sub n, donde este n que le acabo de poner nos está indicando la dimensión. Por lo tanto, los I corren valores desde 1 hasta n. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? Tengo n ecuaciones también. Entonces, la notación abreviada de este sistema de ecuaciones es este que está apareciendo aquí abajo. Eso es lo primero. Esto mismo se puede expresar de manera matricial. Donde los coeficientes del sistema de ecuaciones que tenemos nos conforman la matriz. Entonces tenemos E' E por A, donde E' es un vector fila, E es un vector fila, donde las componentes de cada uno de estos es a su vez un vector. ¿Está bien? Entonces nosotros podemos a partir de eso definir que la matriz cuadrada cuyas columnas están compuestas por las coordenadas de los vectores de la nueva base expresados en la base original se denomina matriz de cambio de base. Aquí es necesario mencionar lo siguiente. Fíjense los coeficientes que tienen aquí el 1' abajo. Estos coeficientes se colocan en forma de columna. ¿Está claro? Es decir, estos son todos los coeficientes del vector E1, todos los coeficientes del vector E2', E sub n'. Se colocan en forma de columna. Y para que quede más claro en todo caso, aquí voy a expresar este E', no es otra cosa que el vector E1' hasta E sub n', es decir, tal como figura en la parte superior. Y de la misma forma nosotros tenemos de que el E es igual a E1 hasta E sub n. Y se expresan como vectores fila, Pero hay que tener en cuenta que cada uno de estos es un vector a su vez, es decir, cada uno de estos es un vector. Entonces tenemos que la matriz A se denomina matriz de cambio de base. Es necesario que esta matriz sea no degenerada. ¿Está bien? Sea no degenerada. ¿Qué significa eso? Que su determinante sea diferente de 0. El hecho que su determinante sea diferente de 0 nos va a implicar que existe la matriz inversa. ¿Y eso a dónde nos lleva? Al hecho de que nosotros podemos hallar el cambio de base inverso. ¿Está claro? Si pasamos de la matriz original E a la matriz nueva E', también podemos pasar de la matriz
E' a la matriz original E. ¿Está claro? Y en consecuencia vamos a tener un isomorfismo entre el conjunto de todas las matrices cuadradas de orden n no degeneradas con el conjunto de todas las bases del espacio L sub n. Hasta ahí, jóvenes, que es lo que habíamos hecho la clase pasada. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo está claro. Entonces continuemos lo que tenemos que hacer. Hemos visto cómo paso de esta base E, cómo construyo los E'. ¿Está bien? Cómo construyo los E'. Ahora vamos a ver la forma análoga. Puedo pasar los vectores de la base antigua en términos de la base nueva, ¿no? Podemos expresar los vectores de la base original en términos de la base nueva. Los vectores de la base original en términos de la base nueva. Y vamos a tener lo siguiente. Lo mismo, jóvenes, en esencia E1 va a ser igual a un A1', 1, E sub 1, más A2, disculpen, A2', E sub 2, pero correspondiente al vector 1, más así sucesivamente, hasta que tengamos un n', E sub n, todos estos también son con prima, jóvenes, correspondiente al vector al vector 1. El siguiente vector es sub 2 y tenemos A1', E sub 1' del vector 2 más A2', E sub 2' del vector 2 más A n', E sub n' del vector 2, así sucesivamente seguimos hasta el último. E sub n es igual a A1', E sub 1' del vector n más A2', E sub 2' del vector n más AN', E sub n' del vector n. Entonces tenemos nosotros esta matriz. Jóvenes, esta matriz se puede reescribir, como ya hemos visto, de dos maneras simplificadas. Una, simplemente en la forma con la notación de Newton, de Einstein, disculpen, la notación tensorial, E sub i va a ser igual a un A i' y E sub i'. Aquí de nuevo el i toma valores desde 1 hasta el n. Esa es una de las notaciones reducidas. La otra notación reducida es la matricial, de que E', o simplemente el E, es igual a E' multiplicado por, es la matriz que se forma con los coeficientes de este desarrollo. La matriz que se forma con los coeficientes de este desarrollo. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos esta expresión que está acá. Aquí hay que tener en cuenta que esa matriz es la siguiente. Esta A es igual a los A i' y vamos a tener A1', 1, A2', 1, AN', 1. Como les decía, jóvenes, se colocan en columna. Los coeficientes que están acá se colocan en columna. Aquí tenemos A1',
2'2, A2'2, AN'2. Tenemos aquí, continuamos, A1'N, A2'N, AN''N. Entonces, eso es lo que nosotros aquí tenemos, jóvenes. La misma notación que hicimos en el caso anterior. Esta matriz A tilde, la conocemos como matriz de transformación inversa. Entonces tenemos nosotros, jóvenes, la matriz de transformación, que es esta, está bien, aquí estamos, o matriz de cambio de base, y la matriz de transformación inversa. Esas son las dos matrices con las que vamos a trabajar en este momento. ¿Está claro? Un paréntesis antes de continuar, una pregunta que hay en el chat. Aquí tenemos el conjunto de todas las matrices cuadradas, ¿está claro? Y tenemos el conjunto de las bases de los espacios. Si decimos nosotros de que tenemos una base original, está bien que puede ser cualquiera, que es la que normalmente se denomina canónica, en la cual los vectores son 1, 0, 0, 0, este es E1, E2 es igual a 0, 1, 0, 0 y así sucesivamente. Tenemos la base, una base canónica. Todo el resto, todas las otras bases se van a encontrar a partir de todas las matrices cuadradas no degeneradas. Es decir, voy a tener tantas bases como matrices. Y la matriz que sea la identidad es la que me va a llevar desde esta base a sí misma. Entonces, por cada matriz que yo tenga voy a tener una base. Por eso es el conjunto de todas las bases, es isomorfo al conjunto de todas las matrices cuadradas. Entonces, por eso es la correspondencia que existe entre el conjunto de todas las matrices cuadradas y todas las bases. La pregunta justamente iba en el sentido de el por qué hay un isomorfismo con las bases. ¿Está claro? Lógicamente, las matrices cuadradas son las matrices de cambio de bases, pero son dos conjuntos distintos. El decir de que todas las matrices cuadradas no degeneradas son matrices de cambio de bases es equivalente a decir de que existe un isomorfismo entre este conjunto de unos elementos que denominamos matrices con este conjunto al cual denominamos bases. Normalmente cuando hablamos de isomorfismo hablamos de objetos que son distintos. Bases y matrices son objetos distintos, pero que hay una correspondencia entre ellos. Por eso nos decimos de que ese es el isomorfismo. Y justamente eso nos permite a nosotros afirmar que podemos utilizar todas las matrices cuadradas no degeneradas como matriz de cambio de base. Es una pregunta que es importante, era necesario aclarar. Continuemos entonces con nuestro curso. Entonces tenemos estas dos matrices. Tenemos la matriz de transformación directa y la matriz de transformación directa. ¿Qué relación existe? ¿Qué relación existe entre estas dos matrices? Entre la matriz A y la matriz A tilde, es decir, entre la matriz de transformación directa y la matriz de transformación inversa. Lo primero que se nos viene a la cabeza es decir, bueno, si es transformación inversa, entonces una matriz tiene que ser la inversa de otra. Lo lógico que se nos viene es de que A tilde es igual a simplemente A a la menos 1.
Pero hay ocasiones, y eso quiero que quede bien claro, jóvenes, que lo lógico no necesariamente es lo correcto. En este caso sí lo es, pero puede haber ocasiones en que lo que la lógica a ustedes les diga que es, no es, porque la matemática o si estos factores determinados por las características del sistema, y en nuestro caso características físicas del sistema, hagan de que esta transformación o este razonamiento lógico habitual no sea viable. Por eso cada vez que ustedes tengan algo que parezca lógico, tienen que hacer la demostración, tienen que probarlo. Y lo que vamos a hacer ahora nosotros es justamente probar esta relación. Para probar, entonces vamos a ver, probemos. Vamos a probarlo. Para probarlo hacemos lo siguiente. Tenemos que EI es igual a I' y E sub I'. Lo que tenemos, acabo de escribir de nuevo esto que está acá. Aquí nosotros vamos a escribir, vamos a reemplazar los valores para este EI'. Entonces vamos a tener a I' que multiplica, y aquí vamos a poner lo siguiente, lo voy a poner con otro color para que se note el cambio. Voy a poner un A, J, I', E, J. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Lo coloco por acá. O en todo caso, estamos utilizando esta expresión que está acá. Esta expresión donde en lugar de I he puesto J. Ya les he mencionado que estos índices que se repiten arriba y abajo se denominan índices mudos. Y se denominan índices mudos porque puedo yo cambiarlos por cualquier otra letra siempre y cuando arriba y abajo sean iguales. Entonces, eso es lo que he reemplazado acá, en esta expresión. Continuamos. Y esto es igual. Los A son números, son coeficientes. Por lo tanto, aquí voy a tener voy a aplicar la ley distributiva con respecto, o asociativa, disculpen, con respecto a la multiplicación por un escalar. En consecuencia, tenemos nosotros los siguientes, que A, I', I, multiplicado por A, J, I', multiplicado por AJ, es el resultado de esta operación, he asociado de forma distinta. Bien, entonces aquí nosotros tenemos lo siguiente. Este EI es uno de los vectores de la base original. Este E sub J es otro vector de la base original. Entonces, los vectores EI y EJ, si es que J son distintos, I y J son distintos, debe ser igual a 1. Es decir, este resultado, vamos a ver cómo lo colocamos aquí, acá está. Esto que está acá debe de ser igual a 1 si I es igual a J. Y debe ser igual a 0 si I es diferente de J. ¿Eso por qué? Porque si son diferentes, es imposible expresar un vector como combinación lineal de otros vectores que son linealmente independientes. Por eso, todos los coeficientes tendrían que ser 0 si es que J es diferente de I. Y si J es igual a I, para que la igualdad se dé, esto tiene que ser igual a 1. Este resultado nos lleva a lo siguiente, de que este producto A, I', I por A, J, I', le vamos a llamar un delta. Este delta se
construye de tal forma que, fíjense, este índice que se repite, ese índice que se repite, se cancela, desaparece, y solo coloco este índice I, lo voy a colocar abajo, y este índice J lo voy a colocar arriba. Entonces tenemos I, J. Como uno de sus compañeros acaba de mencionar en el chat, este se le conoce como delta de Kronecker. Y este delta de Kronecker es igual a 1, si es que I es igual a J, y 0 si es que I es diferente de J. ¿Está claro? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Y aquí a un costadito colocamos delta y J es el símbolo delta de Kronecker. Símbolo delta de Kronecker. Bien. A ver, me han pedido que vuelva a explicarles por qué tienen que ser 1 y 0. Vamos a hacerlo en forma extensa al otro lado para que eso quede más claro. Eso tiene que quedar más claro. Entonces voy a escribir solamente esta parte y esta parte final. Tenemos que el EI es igual a I prima I por A J I prima E J. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa lo siguiente. Voy a cambiar, para que quede más claro, voy a cambiar todo esto por un B J I. ¿Está claro? Significa, voy a colocar aquí que esto es igual a un B J I E J. Entonces, si nosotros vemos la primera diapositiva, fíjense acá, de que esta expresión me da todo este sistema, ¿está claro? Me da todo este sistema. Entonces voy a copiar solamente uno de estos. Voy a copiar solamente una de estas líneas en el desarrollo que estamos haciendo. Significa que vamos a tener lo siguiente. De que el E, voy a ponerlo así, EI es igual. Y esto también para que quede claro qué significan estos índices muros. Este J arriba y J abajo significa que se va a sumar. Esto voy a escribirlo de la siguiente forma. Esto es igual a la sumatoria desde desde J igual a 1 hasta N de B J y E sub J. Esto va a ser igual. Ahora voy a desarrollarlo esto en extenso. Eso va a ser igual a B1 y E sub 1 más B2 y E sub 2 más B J y E sub J más B N y E sub N. ¿Está claro? Entonces, aquí hay que tener en cuenta de que por definición de base, todos los vectores E1, E2, EJ, EN son linealmente independientes. ¿Está claro? Son linealmente independientes. Si son vectores linealmente independientes, este I es linealmente independiente con todos, no existe combinación lineal de estos vectores que me permitan llegar a este. Entonces, la única posibilidad de que esto sea
válido, que esto sea posible, es que esto sea 0, esto sea 0, esto sea 0, los coeficientes, y esto va a ser 1 si i es igual a j. Caso contrario es uno de estos casos. Es igual a 0. Es decir, y 0 si i es diferente de j. En ese caso todos se anulan y lo único que nos queda es que i es igual a b i es sub i. Y por lo tanto debe ser 1. ¿Está bien? Así es por la independencia lineal de los vectores que conforman la base. Es debido a la independencia lineal de los vectores que conforman la base. ¿Quedó esto entendido, jóvenes? A ver, un check para poder verificar. ¿Quedó entendido ahora sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Están preguntando por qué al momento de reemplazar aquí puse j en lugar de i. Porque si pongo i e i, estoy afirmando de que ambos ya son iguales. No puedo afirmar que son iguales. Siempre vamos a tratar de colocar términos distintos cuando sea posible. ¿Está claro? Este i' de aquí abajo no lo puedo cambiar porque este i' de acá está determinado por este. ¿Está bien? Por esto este se mantiene. Sin embargo, este de acá no tiene nada que ver con este término. Estoy trabajando este término para llegar acá. Por eso, este j es un valor arbitrario. Podría haberle puesto L, K, N, cualquier valor. ¿Está bien? Simplemente es un tema de comodidad. Entonces, quedó entendido lo que corresponde al símbolo delta de Kronecker. ¿Está bien? A la delta de Kronecker. Entonces, resumiendo, se obtiene la siguiente expresión. De que a i prima por bueno, de manera análoga también vamos a obtener lo siguiente, de que a j prima y esto va a ser igual a un delta de i prima j prima. Es decir, si nosotros en vez de reemplazar acá, reemplazamos en la otra expresión, es decir, la expresión original, si reemplazamos nosotros acá la expresión para e sub i que hemos obtenido más adelante, vamos a obtener esto que está acá, donde esto de nuevo es igual a 1, si i prima es igual a j prima y es igual a 0 si i es diferente de j prima. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos y en forma matricial también lo vamos a comprobar. Vamos a hacer un poquito más de espacio acá. Entonces vamos un poco más arriba. Vamos a comprobar esto mismo, jóvenes, en forma matricial. A ver qué es lo que se obtiene. Antes de hacer la forma matricial, con respecto a los índices mudos, ¿quedó claro el cambio de por qué puse i y por qué puse j? Es decir, ¿por qué no puse i de nuevo acá? ¿Quedó claro o no? ¿Sí? Muy bien.
Entonces continuemos con la forma matricial. La forma matricial también nos permite demostraciones bastante breves. Fíjense, jóvenes, que esta demostración que hemos hecho es bastante breve. En forma matricial tenemos de que E es igual a E' por A tilde. Esto es igual a E A por A tilde. Y este es igual a E por A tilde. Entonces, este vector fila tiene que ser igual a este vector fila. En consecuencia, nosotros tenemos de que A por A tilde tiene que ser igual a la matriz identidad. La matriz identidad le vamos a llamar E. Podemos trabajar de forma análoga con la transformación inversa. E' es igual a E por A es igual a E' a tilde, disculpen, por A. Esto es igual a E' a tilde A. Y en consecuencia, nosotros tenemos que A tilde por A es igual a E. Y lo que tenemos aquí no es otra cosa que la demostración de que estas dos matrices son inversas entre sí. ¿Quedaron claras las demostraciones, jóvenes? Sí, por favor. Ahí donde pone E igual a E' por A tilde, el A tilde es la matriz cambio base de E' a E o de E a E'. A' es esta matriz. Cuando yo expreso los vectores de la base original en términos de los vectores de la base nueva. ¿Está claro? Es lo que se conoce como matriz de transformación inversa. Matriz de transformación inversa. Jóvenes, cuando vayamos un poquito más adelante a lo siguiente, vamos a ver la duda que ustedes están teniendo. Porque hay diferencia entre cambiar las bases y cambiar las coordenadas. ¿Está claro? Habitualmente en física nosotros no hacemos cambios de base. Es decir, no trabajamos con las bases, trabajamos con las coordenadas. Y lo que hacemos es la transformación de coordenadas cuando cambiamos una base. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que viene justo a continuación. Es lo que viene justo a continuación y les quiero explicar con la suficiente claridad. Y la pregunta que me acabas de hacer justamente tiene que ver con esa duda. Tiene que ver con esa duda. Normalmente, entonces, yo le estoy diciendo que esta es la matriz por medio de la cual yo, de la base antigua, de la base nueva, llego a la base original, mientras que esta que está acá es la transformación por medio de la cual de la base nueva, de la base original llego a la base nueva. Cuando trabajemos con coordenadas, eso ya no va a ser igual, va a haber una diferencia. Entonces eso es es algo que es necesario aclarar. Las preguntas que ustedes me están haciendo, y me la ha hecho ahorita uno de sus compañeros, y me la hizo la clase pasada otro, no sé si fue el mismo, está asociado más al cambio de coordenadas, hay que tener en cuenta. Siguiente punto a considerar es, como les mencioné, la transformación de coordenadas al cambiar de base. Entonces, hemos visto cómo cambiar la base y tenemos una matriz de cambio de base y tenemos una matriz inversa.
¿Está bien? O matriz de transformación inversa. Vamos a ver lo siguiente. Sea X, que pertenece a nuestro espacio lineal, un vector arbitrario. Es decir, cualquier vector de ese espacio. Entonces, este vector que es arbitrario se puede descomponer en una combinación lineal de los vectores de la base. Significa que ese X podemos expresarlo como un XY E sub I. Si tenemos dos bases, podemos expresar el mismo vector X como una combinación lineal también en términos de los vectores de la base nueva. Es decir, tenemos que el vector X se puede expresar de estas dos maneras. ¿Está bien? Entonces, a estos términos, X1, X2, Xn, los vamos a denominar coordenadas originales, y a los X1', X2', Xn' van a ser nuestras coordenadas nuevas. Vuelvo a repetir, el término de nuevas y originales no tiene nada que ver con que unas sean mejores que las otras. Eso simplemente es una convención para poder utilizarlo, porque las coordenadas nuevas podrían haber sido las primeras. Habitualmente denominamos originales porque son aquellas coordenadas en las cuales planteamos el problema, y con frecuencia nosotros planteamos los problemas según las características que tiene el sistema. Si trabajamos con una esfera, vamos a preferir coordenadas esféricas. Si trabajamos con algo que tiene simetría axial, vamos a preferir coordenadas cilíndricas. Si no hay una simetría específica, vamos a preferir las coordenadas cartesianas. Cualquiera de esas puede ser originales y podemos pasar a cualquiera de las otras que les he mencionado y van a ser nuevas. Entonces el término simplemente es referencial. ¿Está claro? Es referencial. Entonces nosotros tenemos conjuntos de coordenadas. Vamos aquí a denotar de que estos son los X1, las coordenadas, y tenemos los XY, y aquí tenemos los XY'. Entre estos conjuntos de coordenadas vamos a establecer qué relación hay. Para eso vamos a emplear estas dos representaciones que tenemos. Vamos a partir de esta representación. Entonces tenemos de que X es igual a XY por EY. Esto es igual a X y este EY nosotros podemos expresarlo, como hemos visto anteriormente, por un A, vamos a ponerlo así, y prima, y E, y prima. En consecuencia, vamos a tener que esto es igual a un A, y prima, y XY. Todo esto multiplicado por E y prima. Jóvenes, acordémonos de que el X es un número simplemente, mientras que estos son elementos matriciales. Cuando multiplicamos esto por la matriz, vamos a multiplicar a cada uno de ellos. Entonces tenemos esta expresión. Si estos, jóvenes, nosotros los comparamos con esta expresión que tenemos aquí, ¿está bien? Con esta expresión que tenemos aquí, ya queda claro cuál es la relación que existe entre las coordenadas. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos
de que, un momentito, vamos a ver, sí, mejor de una vez esto aquí, y esto va a ser igual, debe ser igual a x y prima e y prima. Por lo tanto, esto que está acá tiene que ser igual a esto que está acá. De donde obtenemos la relación que estábamos buscando. Entonces, tenemos que x y prima es igual a y prima y x y. ¿Eso quedó claro, jóvenes? A ver, levanten, pongan un check si es que quedó claro. No sé si solamente hay 5 o 6 personas en la clase, pero la mayoría solamente pone un check ahí. Ya, muy bien. Los x1, x2, x3 son las componentes, por lo tanto son los números que necesito para poder descomponer. Eso es en respuesta a una pregunta que había en el chat. Los a y prima i también son números en términos específicos, pero hay que tener en cuenta la forma en que esto trabaja. En un momento vamos a ver las operaciones, vamos a ver cómo es que esto funciona. Entonces, esta expresión, esta fórmula, nos muestra cómo se representan las nuevas coordenadas en términos de las transformadas, las coordenadas originales. Y los elementos, jóvenes, ¿esta qué matriz es? A ver, quiero que me escriban en el chat. ¿Es la matriz directa o es la matriz inversa? O en todo caso, vamos a ver mejor. Pongan un check los que piensen de que es la matriz inversa, disculpe, la matriz directa, y un X los que piensen que es la matriz inversa. ¿Esta matriz cuál es? ¿La directa o la inversa? Check es directa, X es inversa. A ver, sigan. A ver, hasta ahora solamente no hay ni 20 que han votado y son más de 37 ustedes. ¿Los demás están ahí o no están ahí? ¿O ya se han ido a dormir? Han dejado prendida la computadora y no están atendiendo. Aquí están. Claro, los que están escribiendo y poner check están, pero ahorita solamente hay 21 que han puesto su check o el X. Los demás nada. Están pensando. Bien, jóvenes. Si fuésemos democráticos diríamos de que la mayor cantidad ha dicho que es la matriz inversa. Y efectivamente, no se han equivocado en este momento. Esta matriz es la matriz inversa. Fíjense acá. Acá tenemos la matriz inversa. ¿Dónde está? La matriz inversa es la que tiene el prima arriba y el que no está primado abajo. ¿Está bien? El prima arriba y el que no está primado abajo. Entonces, la matriz directa es el que tiene el no primado arriba y el primado abajo. Entonces, en este caso, nosotros vemos cómo las componentes, las coordenadas en la base nueva se expresan en términos de las coordenadas de la base original con ayuda de la matriz inversa.
Entonces, por eso es que, ahora sí, respondiendo a su pregunta original, esto es la matriz de transformación directa que nos permite pasar de la base nueva, de la base original a la base nueva. Pero con esta matriz nosotros hallamos las coordenadas de un vector en la base nueva a partir de en la base original a partir de la base nueva. Es decir, hay una dependencia inversa entre coordenadas y vectores y base. Y fíjense, eso será por la forma en que nosotros estamos agrupando de esta manera. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Continuemos entonces. Vamos a ver lo siguiente. Podemos hallar también esto mismo para la base original, pero vamos a partir de la siguiente expresión. Vamos a tomar esta expresión y vamos a hacer lo siguiente. Voy a reescribirlo de la siguiente forma. A y prima y xy. Esto va a ser igual a x y prima. Vamos a multiplicarlo a ambos lados por lo siguiente. A j y prima a j y prima. Entonces aquí nosotros podemos agruparlos y vamos a tener aquí a j y prima por a y prima y xy. Esto es igual a y j y prima, a j, disculpen, a j y prima x y prima. Nosotros ya hemos demostrado de que esto es el delta Kronecker, va a ser el delta Kronecker j y, en consecuencia, esto nos lleva a lo siguiente, de que vamos a tener delta j y x y es igual a j y prima x y prima. Esto solamente va a ser igual a 1 si es que el i es igual a j. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a poner x j es igual a j y prima x y prima. Nosotros cuando hicimos la matriz directa, la matriz inversa, tenían ambos el mismo índice, ¿está claro? Tenían ambos el mismo índice y en este caso tienen índices distintos. Sin embargo, puedo hacer lo siguiente. Les he dicho que puedo cambiar cuando tengo arriba y abajo. Estos los puedo cambiar. Ahora, pero si lo tengo aquí y acá, también puedo hacer el cambio, pero de la siguiente forma. X y es igual a y prima, x y prima. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, estas son formas de representar que en uno u otro caso nos van a dar algún tipo de claridad en la forma en que nosotros podemos cambiar. Fíjense, esta manera también es una manera de demostrar la relación inversa. Lo que acabamos de hacer, todo esto, jóvenes, todo esto es lo que ustedes conocen normalmente como regla de Cramer para resolver sistemas de ecuaciones. Es decir, en notación abreviada, eso es lo que hemos hecho. ¿Está bien? Es lo que hemos hecho. Y de esa forma nosotros tenemos cómo expresamos las coordenadas en la base nueva en términos de la base original,
o las coordenadas de la base original en términos de la base nueva. Para expresar los términos de la base nueva en la base original, utilizamos la transformación, la matriz de transformación inversa. Y para hallar la expresión de la base original en términos de la base nueva, utilizamos la matriz de transformación de cambio de base. ¿Está claro? Es decir, tenemos una relación inversa entre lo que son las coordenadas y entre lo que son las bases, entre las coordenadas y las bases. Efectivamente, Kramers es para determinantes, pero nos permite realizar el desarrollo de la solución de sistemas de ecuaciones. Y nosotros de esta forma estamos solucionando el sistema de ecuaciones. Por lo tanto, esto viene a ser un sistema equivalente. ¿Está claro? Es decir, lo mismo que se hacía con la regla de Kramers se puede hacer de esta manera. Bien, vamos a ver esto mismo de nuevo. Vamos a volver a hacer esta demostración, pero esta vez en forma matricial. Vamos nosotros a expresar lo siguiente. Vamos a decir de que x' es igual a x1', x2', xn'. Acordémonos, jóvenes, bueno, lo teníamos en la clase anterior, el x simplemente era igual a x1, x2 hasta xn. Y tenemos nuestras matrices de transformación directa y transformación inversa. Bien, habíamos visto nosotros en la clase anterior de que en forma matricial x, en todo caso aquí esto es así. A ver, cualquier vector x se puede expresar por ex. De la misma forma, cualquier vector x' se puede, disculpen, este mismo vector x se puede expresar como e'x'. Entonces, de aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. e'x' es igual a ex. ¿Por qué? Porque es el mismo vector expresado en estos términos. Esto es igual a e' a la menos 1, que es la matriz de transformación inversa, por x. Esto es igual a e' multiplicado por a la menos 1, x. Significa de que aquí ya tenemos una expresión. Vamos a ver con la parte de abajo. O mejor, de una vez escribamos. Significa que este x' es igual a esto que está entre paréntesis. Significa que es igual a x. Vamos a ver con la expresión de abajo. Partimos al revés. X es igual a x' es igual a x' es igual a por x'. En consecuencia, aquí nosotros tenemos de que x es igual a x. Tenemos la misma relación, jóvenes. La misma relación, las componentes o las coordenadas del vector en la base nueva se expresan por medio de las componentes en la base original utilizando la matriz de transformación inversa, mientras que las componentes de la base, aquí las componentes de la base original se expresa en términos de las componentes de la base nueva utilizando la matriz de cambio de base.
tenemos exactamente la misma notación. ¿Quedó claro, jóvenes? Bien. Algo que es necesario remarcar, y es lo siguiente. Voy a escribir lo siguiente. Tengo E I' es igual a AI y prima E sub I. Por acá escribo lo siguiente. XI es igual a I y prima X y prima. Dígame, ¿estas fórmulas son la misma fórmula? Es decir, entiendo que aquí hay bases y que aquí hay coordenadas. ¿Está bien? Olvidémonos de que hay base y coordenadas. Nosotros sabemos de que estos son, si hablamos en términos matriciales, esta es una matriz cuadrada y es esta misma matriz cuadrada. Son la misma matriz cuadrada. ¿Está claro? Y aquí tengo un vector unidimensional y aquí tengo un vector unidimensional. Entonces, ¿estas dos expresiones son la misma o no? ¿Estas dos expresiones son la misma o no son la misma? A ver, quiero que pongan un check si piensan de que matemáticamente son la misma expresión y un X si es que matemáticamente no son la misma expresión. Vuelvo a repetir, una cosa es de que estos sean base y estas coordenadas, es decir, son objetos distintos. Pero fuera de eso, matemáticamente, ¿son o no son la misma expresión? A ver, tengo que la mayoría me dice que son la misma expresión. Jóvenes, esto es algo que deben de tener mucho cuidado. Matemáticamente tampoco son la misma expresión. ¿Está bien? ¿Por qué? En ambos casos, nosotros estamos, digamos, tenemos la misma matriz. Sin embargo, en este primer caso, están participando las columnas de esta matriz. Estoy multiplicando las columnas de esta matriz por estos elementos. ¿Está bien? Cuando nosotros tenemos, fíjense acá, en forma matricial tenemos nosotros EX de esta forma. O aquí tenemos, primero tenemos la matriz y después tenemos el vector. En forma matricial primero tenemos la matriz y después tenemos el vector. Mientras que aquí tenemos primero el vector y después la matriz. ¿Qué significa esta notación? Esta notación significa lo siguiente. Acá, de que nosotros tenemos E1, E2, En, que multiplica al vector, y aquí tenemos A1, 1, bueno, a cuál estoy trabajando, A 1', A2, 1', a N, 1', A2, A1, 2', A2, 2', a N, 2', y así sucesivamente. Y ustedes saben, jóvenes, de que esta
Este es un vector fila que multiplica con esta columna. Significa que en este caso están participando las columnas de la matriz. Mientras que en el otro caso, nosotros vamos a tener, bueno, copio esta misma, lo llevo por acá, vamos a tener nosotros lo siguiente, de que en este caso esta está multiplicando por un vector columna, y este vector columna, ¿cuál es? El x1', x2', xn'. Es decir, mientras que en este caso trabajan las columnas de la matriz, en este caso trabajan las filas de la matriz. ¿Está claro? Entonces, matemáticamente, estas operaciones expresadas en forma de índices también nos está dando una diferencia. Es decir, cuando yo tengo que el índice de arriba de la matriz se multiplica con el índice de abajo, este me está indicando de que está trabajando la columna. Cuando es el índice de abajo que se multiplica, entonces que está trabajando la fila. ¿Está claro? Eso es algo que tiene que quedar claro, porque es uno de los motivos por los cuales se cometen muchos errores al momento de realizar las operaciones, los cálculos. Profe, Sí, dígame. no puedo decir que son iguales matemáticamente, pero puedo decir que son análogas. No tampoco, porque vuelvo a repetir, aquí trabajan las columnas y aquí trabajan las filas. Aquí estoy multiplicando, de esta matriz estoy tomando las columnas como nuestros elementos, digamos, móviles, los que me determinan las diferentes combinaciones, mientras que aquí estamos tomando las filas. Entonces, la misma forma de multiplicación, aquí estoy multiplicando un vector fila por la matriz, aquí multiplico la matriz por un vector columna. Entonces los órdenes de multiplicación también son claros. En la forma matricial, si yo escribo aquí de la siguiente forma, EI, AI, y prima, es lo mismo. Si yo aquí escribo X, Y prima, AI, y prima, estas notaciones sí son iguales. Sin embargo, la operación en las matrices yo no puedo invertirla. Si yo aquí multiplico por esto, obtengo un vector de dimensión n. Multiplico esto por esto, obtengo un vector de dimensión n. Si esto lo pongo acá, ya no voy a obtener el mismo tipo de elemento. ¿Está claro? Entonces, no podemos decir de que, o sea, lo escribimos de forma análoga, pero tienen una operatividad distinta, y eso es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta, que la operatividad entre estos son distintas. ¿Está claro? Entonces, si tenemos nosotros un objeto X, ¿está bien? Entonces, si se tiene un objeto definido por n números, si tenemos un objeto definido por n números, a estos n números les voy a poner x, y. ¿Está bien? Que al pasar a una base nueva se transforman con la siguiente ley. ¿Cuál es la ley? Es de que x y prima es igual a y prima y x y. Se les denomina
se les denomina vectores contravariantes. Vectores contravariantes. Jóvenes, estos vectores o estos elementos que se expresan de esa manera se les denomina vectores covariantes en el álgebra tensorial. En el álgebra tensorial, es decir, cuando nosotros aquí estamos trabajando con vectores en su forma contravariante. ¿Eso quedó claro? Veamos un ejemplo. Nuestro ejemplo lo vamos a ver nosotros en un L2. Está bien, un espacio de dimensión 2. Antes de continuar, hay una pregunta si los vectores son estos X, Y. Nosotros vamos a tener los vectores contravariantes cuando tenemos, normalmente escribimos los índices arriba, ¿está claro? Entonces, aquí, aquellos que al momento que se transforman según la ley de transformación, se utiliza la matriz de transformación inversa para pasar a la nueva base, se denominan vectores contravariantes. Vamos a ver todavía más adelante algunos ejemplos más claros. Y va a ser más claro cuando veamos otro tipo de vectores. En este caso, todos los vectores con los cuales ustedes hasta el momento han trabajado son vectores contravariantes. No han trabajado con otro tipo de vectores. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, en L2, este L2 conformado, ¿está bien? Este L2, sí, que digamos que es un L, una envolvente lineal de dos vectores base, E1 y E2. Entonces vamos a hacer una construcción pequeña acá. Vamos a tener de que esta dirección, estas dos direcciones, son las direcciones asociadas a E1 y E2. Cuando nosotros hacemos, no nos interesa la longitud, nada, nos interesa solamente esa combinación. Vamos a ver lo siguiente. Y tenemos un vector A. Tenemos un vector A. Sí, vamos a decir que está acá. Este es nuestro vector A. Podemos nosotros descomponer este vector en esta base. Lo que hacemos simplemente trazamos nuestras paralelas y vamos a tener entonces lo siguiente. Esto que está acá, a ver, déjenme ver si de esta forma creo, sí. Aquí nosotros vamos a poder construir un vectorcito y otro vectorcito. A este de aquí le vamos a llamar X por E1 y a este otro le vamos a llamar Y por E2. Entonces nosotros sabemos de que este vector A se puede expresar como X E1, le voy a poner su flechita aquí también, más Y E2. Más Y E2. Esta es la construcción inicial que nosotros tenemos. Hasta ahí, jóvenes, todo claro, supongo. Pongan simplemente un check si es que está claro. No hemos hecho nada que ustedes no conozcan.
Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Vamos a elegir otra base. Vamos a elegir otra base. Otros dos conjuntos de vectores que también los vamos a elegir ortogonales en este caso, simplemente para poder facilitarnos los cálculos. Más adelante vamos a ver tal vez con algún ángulo específico. Entonces vamos a tener este vector acá y el otro vector va a estar por acá, que es perpendicular a este que acabamos de ver. Y a estos nosotros les vamos a llamar E1', E2'. Ahora vamos a hacer las proyecciones de ese mismo vector A, pero en este nuevo sistema, o en esta nueva base. Tenemos que este es 1 y tenemos que este es el otro. Vamos por acá. Entonces nosotros vamos en este caso a denominar lo siguiente. A ver, mejor vamos a hacerlo así, acá. Aquí nosotros vamos a tener este vector y vamos a tener este vector. Y vamos a tener, esto le voy a llamar X', E1', Y', E2'. Y voy a poder hacer lo mismo que hemos escrito acá. Tenemos que el mismo vector A es igual a X', E1' más Y', E2'. Jóvenes, ¿es el mismo vector? Sí, es el mismo vector. Por lo tanto, estas dos representaciones tienen que ser análogas. Aquí nosotros vamos encima a decir que este ángulo, es decir, es phi, y este ángulo que se ha girado aquí también es el mismo valor phi. Entonces tenemos de que ha girado. Y vamos a decir de que los vectores E1 y E1' tienen la misma longitud, E2 y E2' tienen la misma longitud. Es decir, lo único que hemos hecho es girar. ¿Está claro? Es girar estos vectores base. Nuestra transformación es de giro. Entonces, las fórmulas de cambio de base. Las fórmulas de cambio de base van a ser las siguientes. E1' va a ser igual al coseno de E1 más el seno. Un momentito, el coseno. Estoy olvidando del ángulo, que es importante. El coseno de phi por E1. Vamos a ponerle flechitas igual. Seno de phi por E2. Y tenemos que E2' es igual al menos seno de phi por E1 más coseno de phi por E2. Eso, jóvenes, sale de las mismas expresiones. Del mismo gráfico nosotros podemos hallar si es que no ha habido cambios, y aquí vamos a considerar de que por sencillez estos vectores son unitarios. Es decir, vamos a considerar de que E1, su módulo es igual a E2 igual a módulo de E1' igual al módulo de E2', y todos tienen módulo igual a la unidad. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos eso. Construimos la matriz de cambio de base. La matriz de cambio de base en este caso va a ser, coloco estos términos, los coloco en diagonal en la columna, en la primera columna. Va a tener coseno de phi
y seno de phi. Estos términos, estos coeficientes los coloco en la segunda columna, en este caso, menos seno de phi por el coseno de phi. Tenemos esto. Jóvenes, podemos hallar la matriz inversa. Aquí simplemente la voy a escribir, no es difícil en este caso de hallar, pero la matriz inversa va a ser coseno de phi, seno de phi, menos seno de phi, coseno de phi. Jóvenes, en este caso es una casualidad que la matriz de transformación inversa sea la transpuesta de la matriz original. No siempre será eso. ¿Está bien? Esto significa que para volver a la base original, nosotros debemos de utilizar la siguiente transformación. E1 es igual a coseno de phi por E1', es decir, vamos a utilizar estas líneas. Menos seno de phi, menos el seno de phi por E2'. Y tenemos que E2 va a ser igual, ahora con esta, primero el seno y después el coseno, seno de phi E1' más coseno de phi E2'. Y tenemos, esta es la ley de transformación inversa. Jóvenes, esas son las transformaciones de las bases. Esas son las transformaciones de las bases. Entonces, el vector lo escribimos de esta forma y necesitamos hallar las transformaciones de sus coordenadas. Para eso vamos a darnos un espacio por acá y vamos a tener lo siguiente. De que x' va a ser igual. Nosotros trabajamos cuando vamos allá a las x', vamos a trabajar con la matriz de transformación directa, es decir, va a ser estos coeficientes que es acá. Entonces tenemos x' es igual a x coseno de phi más y seno de phi, y' es igual a x seno de phi más y, disculpen, aquí es menos más y coseno de phi. Entonces esta es la transformación de las coordenadas, jóvenes. Aquí tenemos x es igual a x' coseno de phi menos y' seno de phi, y tenemos que y es igual a x' seno de phi más y' coseno de phi. Entonces tenemos nosotros las transformaciones que podemos hallarla por medio de las reglas que hemos hallado. ¿Está bien? Quedó entendido, jóvenes, el ejemplo, cómo es que se, digámoslo así, se juega con las matrices y sus relaciones. ¿Alguna pregunta? Todos ya, este ejemplo revísenlo, vean bien cómo es que se dan los cambios, todos ya, este ejemplo revísenlo, vean bien cómo es que se dan los cambios, cómo es que se aplica esta relación que yo les dije que no era iguales. ¿Está bien? Escríbanlo para que este ejemplo revísenlo, vean bien cómo es que se dan los cambios, cómo es que se aplica esta relación que yo les dije que no era iguales. ¿Está bien? Escríbanlo para que vean la correspondencia que hay entre estas operaciones, cómo es que se están operando. Es fácil hacerlo en este sistema de 2×2. Entonces traten de visualizarlo. La próxima clase veremos algún tipo de ejemplo, ejercicio más con respecto a este tema, y vamos a utilizar también el método que les estoy mostrando, el de las transformaciones elementales, para poder desarrollar estos problemas de cambio de base. Bueno, jóvenes, estaríamos quedando ahí el día de hoy y nos vemos en la próxima sesión.
Hasta luego, jóvenes.